Es probable que hayas oído hablar de las criptodivisas, las alternativas digitales al dólar y al euro que llevan una década siendo noticia. En ese tiempo, su valor total de mercado ha pasado de cero a más de $1 billón. ¿A qué se debe su rápido ascenso? Es sencillo, ofrecen algo que las monedas convencionales como el dólar no ofrecen. Para empezar, son más transparentes y democráticas. También ofrecen una libertad sin precedentes para gastar, invertir y comprar a tu antojo. Y lo que es más importante, no están controladas por gobiernos o bancos centrales. Todo esto es especialmente cierto en el caso de la criptodivisa original y quizá aún más famosa, Bitcoin. Por lo que si quieres saber esta cuestión del futuro del dinero y cómo puede funcionar para ti, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante controversial, bastante discutido también. Es algo que genera mucho ruido, pero a la vez también está generando mucho interés. Recientemente en la comunidad del programa Conocimiento Experto lancé una pequeña encuesta y este libro, si bien no fue el que ganó directamente al momento de lanzar la encuesta, la verdad es que hubo bastantes comentarios al respecto y siempre queda al lugar saber este tipo de información independientemente de tu postura, y es importante que también seas ecléctico en algo que forma parte ya de una realidad. Puede estar a favor, puede estar en contra. Sin embargo, la información que aquí te voy a compartir seguramente te va a ayudar a aclarar un poco más el panorama, entender un poco más de qué va toda esta cuestión de Bitcoin, criptomonedas, blockchain, entre otros elementos, y ¿qué decisiones podrías tomar en un futuro cercano? El libro en cuestión es La promesa de Bitcoin, que viene siendo una introducción a la revolución financiera que comenzó en 2009, el año en el que un codificador anónimo que se hacía llamar Satoshi Nakamoto lanzó Bitcoin, partiendo de la convicción de que los antiguos sistemas monetarios nos han fallado. Esta moneda digital promete una alternativa más fiable, descentralizada y democrática. ¿Cómo funciona? Bueno, pocas personas pueden explicarlo mejor que el autor Bobby C. Lee, quien es un pionero de Bitcoin que ha estado en las barricadas desde los primeros días de todo este movimiento. ¿A quién va orientado este análisis? A los inversores que buscan nuevas oportunidades, a los críticos del sistema bancario, a los tecnófobos que se preguntan a qué viene todo este revuelo del Bitcoin. También este análisis te va a proveer de cierta información importante, como el hecho de por qué los sistemas monetarios centralizados sufren todos los mismos inconvenientes. ¿Qué tiene que ver el antiguo patrón oro con Bitcoin? ¿Y cómo empezar a invertir en Bitcoin? La edición del libro que vamos a revisar fue la que hizo en mayo del año 2021 y su autor es Bobby C. Lee, quien es el fundador y director general de Wallet, una empresa que ofrece carteras físicas fáciles de usar para almacenar criptodivisas. Su primera startup fue BTC China, el primer intercambio de bitcoins de China. Abandonó el negocio tras su exitosa adquisición en enero de 2018. Lee forma parte de la Junta de la Fundación Bitcoin, una organización sin ánimo de lucro que crea conciencia sobre Bitcoin. Antes de fundar BTC China, Lee fue vicepresidente de la tecnología en Walmart. Comenzó su carrera tecnológica en Silicon Valley como ingeniero de software en Yahoo, donde dirigió el desarrollo de las primeras comunidades online. Ha sido entrevistado como experto en moneda digital por la BBC, Bloomberg, Business Insider, CNBC, CoinDesk, The Economist, Financial Times, Forbes, New York Times, Reuters, Wall Street Journal, Washington Post, entre otros. Así que con esto ya te das una idea del nivel que tiene este autor y cómo su experiencia puede ayudarnos a entender mejor todo este movimiento. Para este análisis en particular te pido que seas ecléctico. Trata de tomar esta información con apertura, mente abierta, para que tomes mejores decisiones. La cuestión aquí es que este es un tema controversial y existe bastante polaridad, por eso es importante que lo tomes sin tratar de poner prejuicios o anteponer ciertos criterios antes de comprender un poquito más cómo es que se genera
todo este concepto. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo para que se cumpla el objetivo de este programa, que es que seas una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: el dinero es un buen sistema para el comercio, pero no es perfecto. El Bitcoin es una moneda digital. Así que, a diferencia de los dólares, euros o yenes, los Bitcoins no tienen forma de monedas o billetes físicos. En su lugar, cada uno es un conjunto de números encriptados. De ahí el término criptodivisa. En otras palabras, es un dinero diferente a cualquier otro de la historia. Pero, a la hora de la verdad, casi todo puede ser dinero. Puedes usar piedras preciosas, conchas, especias, sal, plata u oro. Lo que realmente importa no es el objeto concreto que se utiliza como moneda, sino el hecho de que la gente lo utilice. La adopción generalizada es lo que le da legitimidad. En el lenguaje de los economistas, el dinero es un medio de intercambio y según la mayoría de las medidas es bastante bueno, siempre que esté en las manos adecuadas. El mensaje clave: el dinero es un buen sistema para el comercio, pero no es perfecto. El dinero no es la única forma de intercambiar bienes. También existe el trueque o el intercambio directo de algo como manzanas por botas o tablones de madera. Este sistema funciona, pero es ineficaz. Si tu zapatero no necesita fruta, no te arreglará el calzado. El trueque existe desde hace mucho tiempo. Hace más de 3.500 años, fenicios y babilonios crearon un vasto sistema de trueque que se extendía desde las orillas del Mediterráneo hasta las del Éufrates. Intercambiaban armas, especias y artículos de lujo. Siglos después, los romanos, que conquistaron gran parte de ese territorio, utilizaron productos escasos y muy valorados, como la sal, para pagar a sus soldados. El trueque basado en bienes continuó durante milenios. Incluso las sociedades con sistemas monetarios complejos volvieron al trueque en ocasiones. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos, por ejemplo, los estadounidenses con poco dinero intercambiaban bienes como el maíz por servicios médicos o carbón para calentar sus hogares. Puede que el trueque no sea el medio más eficaz para poner en contacto compradores y vendedores, pero tiene un gran mérito: es autónomo, es decir, los usuarios del sistema establecen el valor de su moneda, entre comillas. El dinero emitido y respaldado por los estados es diferente. Por ejemplo, el reino de Lidia del siglo VI, a este estado situado en la actual Turquía, se le atribuye la creación de la primera moneda centralizada. La monarquía determinaba el valor de esta moneda y garantizaba su valor imprimiendo símbolos reales como las águilas en sus monedas. El comercio floreció, al menos al principio. El problema que introdujeron los lidios y al que también se han enfrentado todos los sistemas monetarios centralizados desde entonces es que el poder de garantizar el valor de una moneda tiene una contrapartida. También significa que se puede devaluar. Y vamos a entender un poquito este primer punto que nos empieza a colocar en contexto. Lo primero que quiero que tengas en mente es que el Bitcoin es una moneda digital, es decir, no es algo físico que vas a poder tocar. Eso sería lo primero. Algo que es importante comprender es que si bien han existido muchos métodos de pago, lo que viene siendo importante es que se le dé legitimidad y esto se logra cuando existe una adopción generalizada. Así que no te sorprenda si vas a empezar en el futuro, posiblemente mientras más personas, instituciones, organismos empiecen a adoptar este tipo de esquemas, pues entonces empiece a surgir que son legítimos. Actualmente existe mucha controversia al respecto, ya el tiempo lo dirá. Algo que es importante comprender: el dinero es un medio de intercambio, punto. Entonces, por esto se dice que si bien es un buen sistema para el comercio, no es perfecto tampoco. Y nos relaciona muchas veces con el trueque, ¿no? Que viene siendo algo que se ha utilizado durante milenios y al final, pues si la gente lo aceptaba, era algo que la misma persona o las mismas personas en este caso le asignaban el valor a las cosas, lo que le generaba autonomía. Entonces de ahí pues el valor de algo era generado por el propio uso que la persona le podía
dar. ¿Qué sucede después? Como esto no era muy práctico, entonces surgen, digamos, métodos, en este caso, pues, la moneda que quizá ya conocemos actualmente, para hacer que este comercio fuese, digamos, más sencillo. El problema es que a pesar de que su usabilidad puede ser más práctica, existe una cuestión que al ser centralizado, también existe el riesgo de que se pueda devaluar, como veremos en los puntos subsecuentes. Por ahora quédate con este conocimiento nada más para que tengas, digamos, el contexto y no olvides la enseñanza de este punto número 1. El dinero es un buen sistema para el comercio, pero no es perfecto. Pasamos al punto 2, que nos habla precisamente de la mala gestión de la economía. El punto 2 dice, los gobiernos y los bancos suelen gestionar mal las economías. El dinero es un medio de intercambio, pero esa es solo una de sus facetas. Los economistas también identifican una segunda característica. Es un depósito de valor, lo que significa que conserva su valor a lo largo del tiempo. Sin embargo, al repasar la historia monetaria, se verá que esta segunda característica es más común en la teoría que en la práctica. En realidad, el valor del dinero tiende a cambiar. Una solución a este problema es centralizar el control del dinero, lo que da a los gobiernos y a los bancos el poder de influir en su valor. Por desgracia, esos gobiernos y bancos suelen abusar de ese poder. El resultado, las monedas que controlan son cada vez menos valiosas. El mensaje clave, los gobiernos y los bancos suelen gestionar malas economías. Si un gobierno carece de efectivo, pero controla la oferta monetaria, puede simplemente fundir nuevas monedas o imprimir nuevos billetes. Esto impulsa la inflación, que es un aumento de los precios y una caída del poder adquisitivo. Cuanto más dinero en efectivo circule por la economía, menor será el valor de esa moneda, por lo que se va a necesitar más para comprar bienes. En pequeñas cantidades, la inflación no es del todo mala. Si la gente se da cuenta de que los precios están subiendo, a menudo decide comprar cosas grandes como autos hoy en lugar de esperar a mañana, cuando serán aún más caros. Esto puede impulsar la economía. Sin embargo, una inflación excesiva acaba con los ahorros y reduce la inversión. Los hogares tienen menos dinero en efectivo para gastar y el rendimiento de las inversiones es demasiado bajo para que valga la pena el riesgo. Esto da lugar a un estancamiento. Eso es exactamente lo que ocurrió en la China del siglo XV, el primer país que introdujo los billetes de papel. Cada vez que el gobierno necesitaba efectivo, imprimía nuevos billetes. Pronto su moneda se devaluó tanto que los billetes valían solo el 0.014% de su valor nominal, que tuvo que abandonar el papel moneda. Los bancos también pueden ampliar la oferta monetaria concediendo créditos, préstamos e hipotecas. Esta política puede ser tan perjudicial como la impresión de dinero por parte de los gobiernos. Por ejemplo, la Gran Depresión, causada en gran parte por los bancos que prestaron más dinero del que tenían a mano. Cuando el mercado de valores se desplomó, los depositantes ansiosos trataron de retirar sus ahorros. Esto condujo a una corrida bancaria, retiros a gran escala que agotan las reservas de efectivo de un banco y lo llevan a la quiebra. Entre 1929 y mediados de la década de 1930, unos 9,000 bancos quebraron, con un coste estimado de $140,000 millones para los depositantes estadounidenses. Vamos a entender un poquito más este contexto histórico, sobre todo para tratar de aterrizarlo a nuestra realidad. Dos aspectos clave aquí. El dinero, si bien es un medio de intercambio y eso nos queda claro, también tiene que tener una característica y tiene que ser un depósito de valor. En pocas palabras, que conserve su valor a lo largo del tiempo. Que en 10 años este dinero que tú tengas ahorrado pues valga más, ¿no? Sería la idea, o por lo menos que si puedes comprar algo hoy, en 10 años pudieses al menos comprar lo mismo que compras hoy, es decir, que conserve su valor. Sin embargo, no sé en qué país vivas, pero en la mayoría
esto no se da. Es decir, si tú comparas lo que podías comprar hace 10 años con lo que puedes comprar hoy, pues posiblemente notes una diferencia. Aquí es donde entra esta cuestión. Es decir, el valor del dinero tiende a cambiar y eso es normal. Una solución a este problema se da cuando se decide centralizar el control del dinero, es decir, los gobiernos y los bancos deciden qué es lo mejor. El problema con esto es que muchas veces se ha abusado del poder y entonces lo han gestionado mal. Es aquí cuando, si de pronto el gobierno carece de efectivo, pues empieza a imprimir o empieza a generar más dinero en función de su propia capacidad. Y esto lo que hace es conducir a una inflación, es decir, un aumento de precios, pero el poder adquisitivo baja. No es para nadie un misterio cómo estas devaluaciones han impactado la mayoría de los países, sobre todo el tercer mundo, ¿cierto? Como cada vez más, pues, este tipo de esquemas económicos siguen perjudicando quizá a los que menos tienen. Entonces, menciona un dato interesante. Dice que en pequeñas cantidades la inflación no es del todo mala porque incentiva la economía, incentiva que la gente prevenga el aumento de precios y entonces consuma cosas de mayor valor, lo cual no está mal. El problema es cuando esta inflación es demasiado grande, ¿sí? Ahí es cuando las cosas se tornan bastante complicadas y muchas veces se repite un círculo vicioso porque como las cosas suben y hay menor poder adquisitivo, pues se empiezan a imprimir, digamos, más papel moneda, de tal forma que puedas subsanar, digamos, en cierta manera estos gastos. Sin embargo, pues hace que cada vez tu moneda valga menos. Es ahí donde nosotros tendríamos que entender y anticiparnos a este tipo de problemas. Menciona por aquí que los bancos, porque no nada más sucede con los estados o los países, sino que los bancos también pueden generar este tipo de crisis. Por ejemplo, cuando un banco empieza a ofrecer oferta, ¿sí?, en créditos, préstamos e hipotecas y de pronto las personas no pueden pagarlo, es aquí como se generan otro tipo de burbujas o crisis como la que pasó recientemente en el 2008. Con todo esto tú ya vas teniendo un conocimiento un poquito más aterrizado de por qué es importante saber cómo es que funciona el dinero y sobre todo, tanto que cuesta ganarlo, sería bastante lamentable que su valor fuera cayendo, ¿cierto? No me adelanto, en los siguientes puntos vamos a entrar más sobre esta línea, pero por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 2. Los gobiernos y los bancos suelen gestionar mal las economías. Es turno del punto 3 que nos habla de un suceso histórico que lo cambió todo en el plano económico. El punto 3 dice, el abandono del patrón oro dio paso a una era de dinero fiduciario de libre flujo. Los billetes de $1 y las monedas de 2 euros no tienen valor intrínseco. Uno es un trozo de papel barato y el otro es una aleación de cobre y zinc que vale unos pocos centavos. Evidentemente, el valor de los dólares y los euros no está relacionado con el material del que están hechos. Tampoco está vinculado a materias primas como los metales preciosos. Esto hace que estas monedas sean ejemplos de dinero fiduciario. Este término proviene de la palabra en latín que significa decreto, que es prácticamente la forma en que adquieren su valor. Los estados declaran que los billetes de $1 y las monedas de 2 euros son de curso legal. El dinero fiat es del tipo flotante libre, es decir, nada ancla su valor excepto la confianza en el estado que lo emite. Pregunta, ¿pero qué pasa si no se confía en esos estados? Esa es, en pocas palabras, la pregunta a la que pretende responder Bitcoin. El mensaje clave, el abandono del patrón oro dio paso a una era de dinero fiduciario de libre flujo. El dinero fiduciario es un medio de intercambio eficaz. Por ejemplo, el dólar estadounidense, la moneda de reserva mundial, los gobiernos de todo el mundo mantienen dólares a mano para transacciones internacionales como la compra y venta de petróleo, que viene siendo otro aspecto muy interesante que ya se puede revisar en otra ocasión. Eso significa que se puede utilizar el dólar prácticamente en cualquier parte del mundo. Sin embargo, no es muy bueno para retener su valor. En 1979,
con un billete de $100 se podían comprar 2 pares de zapatillas Nike de alta gama. Hoy, un solo par cuesta más que eso. Y dentro de otra década es probable que con $100 no se pueda comprar ni siquiera un par de sandalias de ducha Nike. Y esto es en Estados Unidos. En otros países la realidad es mucho más grave. La era del dinero fiduciario y de la rápida disminución del poder adquisitivo comenzó en 1971. Después de la Segunda Guerra Mundial, importantes monedas mundiales como las libras y los francos estaban vinculadas al dólar estadounidense, cuyo valor estaba a su vez ligado al patrón oro, es decir, el precio internacional del oro. Esto ató efectivamente las manos de los gobiernos. Como cualquiera podía canjear sus dólares por oro, los gobiernos solo podían imprimir la cantidad de dinero que tenían en oro. Sin embargo, a finales de los años 60, Estados Unidos tenía problemas económicos. Estaba empantanado en una costosa guerra en Vietnam y se enfrentaba a déficits comerciales en su país. Sus reservas de oro, mientras tanto, se estaban agotando por los gobiernos extranjeros que cambiaban dólares por oro. Así que en 1971 abandonó el patrón del oro. Desde entonces, los gobiernos y los bancos centrales han tenido vía libre para imprimir dinero en efectivo, una política que se ha convertido en un remedio universal para las crisis económicas. Para los críticos de este enfoque, el remedio es peor que la enfermedad. Y la pregunta sería, ¿cuál es la alternativa? Sencillamente reinventar el patrón oro para la era digital, y es ahí donde entra Bitcoin. Eso ya lo veremos más adelante. Por ahora vamos a reflexionar un poco en las enseñanzas de este punto número 3, porque si lo entendemos va a ser mucho más fácil que comprendamos entonces cuál viene siendo el futuro, ¿no? O qué es lo que se está buscando. Lo primero sería entender las bases. Primero, esta cuestión del dinero fiduciario. En pocas palabras, estamos diciendo que es un dinero que no tiene un valor en sí mismo. Es decir, el papel moneda, pues digamos, la producción del papel moneda no vale realmente algo, pero es valioso simplemente porque, digamos, los estados pues lo declaran como curso legal y dicen, esta es la moneda que se va a utilizar y esto es lo que vale. Entonces, aquí entra este concepto del dinero fiat. Y se le conoce así porque realmente nada ancla su valor, solo la confianza que se tiene en el estado que lo emite. Entonces, si la gente tiene confianza en este medio de pago o en este papel moneda y el estado determina el valor, pues entonces las cosas pueden funcionar, ¿sí? Esto entre comillas. El problema aquí es que antes, digamos que las cosas estaban limitadas. En pocas palabras, existía el oro como este medio, el cual determinaba la cantidad de dinero que tú podías imprimir, en pocas palabras, ¿no? El dinero fiduciario es un medio de intercambio eficaz mientras se regía de esta forma. Por ejemplo, el famoso dólar estadounidense, el cual todavía hoy por hoy es considerado la moneda de reserva mundial, esto precisamente por una decisión que se tomó para poder comprar el petróleo tomando como referencia el dólar. Esto obligaba a los países a tener reservas de dólares. Aquí la cosa es que, digamos, empezó a haber problemas por una mala gestión y una guerra sin sentido que empezó a tomar su clímax en el año de 1971. ¿Qué pasaba? Pues entonces la gente, como tenía dólares, ellos podían exigir, te doy los dólares y dame lo que equivale el oro, ¿no? Entonces ellos podían incrementar sus reservas de oro en función de los dólares que tenían. Esto lo anticipó, lo empezó a ver Estados Unidos y dijo, ¿sabes qué? No, porque me están quitando mis reservas también. Es aquí cuando Estados Unidos decide retirar el patrón oro. Esto que generó que ya no había un límite en relación a la impresión de papel moneda. Y es ahí donde, pues a lo largo del tiempo, tú puedes visualizar cómo la moneda ha ido perdiendo su valor en pasos agigantados. Y no me refiero al dólar exclusivamente, sino prácticamente a cualquier moneda que haya estado ligada al dólar. Esto nada más para ponerte una antesala de por dónde van las cosas y por qué es importante conocer la historia para no estar condenados a
repetirla. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 3. El abandono del patrón oro dio paso a una era de dinero fiduciario de libre flujo. Llegamos al punto 4, que ya nos coloca ahora sí en este contexto del Bitcoin. El punto 4 dice: Bitcoin verifica las transacciones sin una autoridad central. Pregunta: ¿qué es el Bitcoin? Técnicamente hablando, es una moneda virtual o criptodivisa, es decir, un sistema de pago que utiliza monedas digitales encriptadas para evitar el fraude. Pero Bitcoin no es solo tecnología. A un nivel más profundo, es una solución a los problemas asociados a la centralización y a las monedas fiduciarias que hemos analizado anteriormente. El problema de estos sistemas monetarios, según los críticos, es que nos obligan a confiar en instituciones que han demostrado ser poco fiables. Pero, ¿qué pasaría si se pudiera delegar el poder de decisión a una especie de máquina calculadora que simplemente no pudiera tomar malas decisiones? Eso es justo lo que promete Bitcoin. El mensaje clave: Bitcoin verifica las transacciones sin una autoridad central. El 3 de enero de 2009, Satoshi Nakamoto desveló una solución al problema de la confianza y el abuso de las monedas fiduciarias: Bitcoin. Nakamoto afirmó ser un programador japonés de 32 años, pero muchos creen que en realidad era Yasukata Nakamoto, un antiguo mensajero del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Otros, como el autor, sospechan de un equipo de 3 codificadores australianos. Sea cual sea la verdadera identidad de Nakamoto, una cosa estaba clara: Bitcoin era un avance definitivo respecto a diseños anteriores de monedas digitales. ¿Por qué? Bueno, todas las monedas digitales tienen que lidiar con el problema del doble gasto. Si se gasta $1 en efectivo, desaparece. 2 personas no pueden gastar simultáneamente el mismo dólar. Se puede falsificar la moneda, pero es bastante difícil comparado con la dificultad de falsificar billetes de última generación impresos por el gobierno. Copiar y gastar dinero en línea es tan fácil como pulsar Control+C. La solución estándar a este problema es confiar el registro a grandes instituciones centralizadas como los bancos, que verifican y registran las transacciones. Sin embargo, Satoshi acababa de ver cómo los bancos hundían la economía mundial en 2008. Así que eso era lo último que quería hacer. Ahí es donde entra en juego la cadena de bloques. Blockchain o cadena de bloques es esencialmente una hoja de cálculo que resuelve el problema del doble gasto sin involucrar a las grandes instituciones. En el lenguaje bitcoinés, sí, lo pongo ahí entre comillas, pero ya hay términos que así se conocen, se llama libro de contabilidad distribuido. Es un poco como los viejos y polvorientos libros de contabilidad utilizados en las empresas, con una diferencia importante: todo el mundo, desde Pekín a Nueva York o Montevideo, tienen el mismo libro de contabilidad. Si un contable añade una línea a su libro de contabilidad, aparece en el de todos los demás. En otras palabras, cuando se crea una línea de código contable o bloque en la cadena de bloques, todo el mundo puede verla y verificarla. Esto hace imposible la doble contabilización y crea un mecanismo descentralizado, pero a prueba de fallos, para llevar el control de las transacciones. Voy a detenerme un poquito en este punto porque es la parte técnica que mucha gente le cuesta trabajo entender. De hecho, si te interesa saber más, obviamente tendrías que profundizar ya por tu lado. Más que nada es comprender en qué se fundamenta su tecnología, ¿ok? Esencialmente, ¿qué es el Bitcoin? Es un sistema de pago que utiliza, entre comillas, monedas digitales encriptadas para evitar el fraude. Eso es Bitcoin, en pocas palabras. Sin embargo, a un nivel más profundo, representa una solución a los problemas asociados a la centralización y a las monedas fiduciarias. Es decir, si la centralización puede generarme mayor inflación y las monedas pueden perder su valor, se entiende que en el caso de Bitcoin funciona al revés. Conforme más pasa el tiempo, mayor
es su valor. Hasta ahora así ha sido. Tú puedes comprobar el valor de Bitcoin hace 10 años y lo comparas con lo que vale hoy y te vas a dar cuenta del crecimiento exponencial que ha tenido. Esto sin olvidar principios básicos como el concepto de autonomía, es decir, las personas son quienes están dándole este valor también. Entonces, es por esto que puede surgir un gran conflicto con las instituciones, los estados, los bancos, porque no es algo que puedan controlar. Y es ahí donde empieza este problema. No me voy a meter demasiado en esta parte para no desviarme de la enseñanza de este punto número 4, que viene siendo Bitcoin verifica las transacciones sin una autoridad central, es decir, por medio de su sistema de cadena de bloques o blockchain, es lo que le permite validar estas transacciones. Es decir, si tú vas a transferir dinero por medio de un banco a una persona que está en otro país, pues el tiempo puede tardarse quizá 24, 48 horas, 72 o incluso más. Y no nada más eso, sino que te van a cobrar, obviamente, pues comisiones, fees, a lo mejor impuestos, etcétera, por hacer esta transacción. Y aquí la cuestión es que todo esto, pues digamos, este intermediario, este banco, esta institución, pues es la que va a darle validez a estas transacciones que estás haciendo. Con el Bitcoin eso se rompe. Entonces, es una transacción directa entre punto A a punto B y listo. ¿Cómo es que lo controlan? Bueno, existe este concepto de blockchain o cadena de bloques que creo que vale un estudio exclusivo, ¿sí? Nada más para este tema, pero deja decírtelo brevemente, ¿no? Viene siendo, digamos, una hoja de cálculo, una hoja de Excel, si lo quieres ver así, enorme, ¿sí? Entre comillas, simbólica, pues, que resuelve el problema del doble gasto sin involucrar a las grandes instituciones. Es una hoja de cálculo, una hoja contable, ¿sí? La cual te permite llevar esta trazabilidad. Y funciona igual que un libro de contabilidad. Lo que sucede es que está distribuido. Es decir, todo el mundo tiene la misma, de tal manera que si tú quieres falsificar algo, pues todo el mundo tendría que estar de acuerdo. Y si todo el mundo está de acuerdo, pues no existiría una falsificación. No sé si me voy a entender. Es decir, por eso se dice que es inviolable, ¿no? Esta cuestión. Y de alguna forma, pues con esto puede suplir la necesidad precisamente de que exista una institución o un intermediario que valide este tipo de operaciones. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Simplemente quiero que tengas el contexto de qué es lo que representa Bitcoin y por qué puede generar tanta controversia, por lo menos de forma inicial. Sin embargo, te recomiendo que si este tema realmente es de tu interés, existe muy buena información que te puede llevar a conocer este y otro tipo de detalles sobre cómo funciona Bitcoin. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 4. Bitcoin verifica las transacciones sin una autoridad central. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5, que nos ayuda a entender un poco más la forma de operar de Bitcoin. El punto 5 dice: la prueba de trabajo mantiene la honestidad de los usuarios de Bitcoin. Lo que hace que Bitcoin sea mucho más fiable que el dinero tradicional es su libro de contabilidad distribuido. El libro de contabilidad solo registra las transacciones legítimas, lo que es clave para todo el sistema. Al fin y al cabo, si el libro de contabilidad estuviera lleno de transacciones fraudulentas, por ejemplo, personas que intentan gastar los mismos bitcoins 2 veces, nadie confiaría en él. Pero, ¿cómo se garantiza que la cadena de bloques solo contenga transacciones legítimas? En una palabra, minando. Un sistema de recompensas que compensa, en este caso a los usuarios, por ayudar a mantener la fiabilidad del libro de contabilidad. El mensaje clave: la prueba de trabajo mantiene a los usuarios de Bitcoin honestos. ¿Recuerdas el problema del doble gasto? Si quieres asegurarte de que alguien no gaste un billete de $20 legítimo en una tienda y uno falso al lado, puedes comprobar los números de serie de los billetes. Lo que hacen los mineros de Bitcoin es algo parecido. Comprueban las transacciones para asegurarse de que los usuarios no gastan bitcoins 2 veces. O mejor dicho,
Sus máquinas, sus computadoras, sus ordenadores ejecutan un software que lo hace por ellos. Verificar las transacciones es como comparar miles y miles de números de serie individuales cada segundo y requiere mucho trabajo computacional. Básicamente, miles de ordenadores de la red de Bitcoin tienen que ejecutar un software que afirma o rechaza las transacciones. Como parte de este proceso, estas máquinas minan, entre comillas, resolviendo problemas matemáticos muy complejos, excavando y abriéndose camino a través del barro y la roca digital hasta que encuentran oro en forma de soluciones a los problemas. El objetivo de todo este esfuerzo se llama prueba de trabajo. Una vez que se ha resuelto un problema, creando así un nuevo bloque en la cadena. Todos los usuarios saben que se ha dedicado una cierta cantidad de trabajo computacional para garantizar que las transacciones que contiene son legítimas. Pregunta: ¿por qué los mineros gastan su dinero en electricidad para hacer funcionar este software? Bueno, es un poco como participar en una lotería. La creación de un nuevo bloque desbloquea nuevos bitcoins. Las posibilidades de ganar esta lotería son de 1 entre 21 billones, pero las recompensas son altas. En la primavera del 2021, por ejemplo, la resolución de uno de estos problemas supuso para un minero 6.5 bitcoins, unos $215,000 de aquel momento. Sin embargo, los mineros no pueden crear un sinfín de nuevos bitcoins, ya que eso devaluaría la moneda. El protocolo de Bitcoin solo permite la creación de 21 millones de bitcoins. A partir de ese momento, los mineros recibirán tasas compensatorias en lugar de nuevos bitcoins como recompensa para su trabajo. ¿Cómo vamos hasta este momento? Esta información puede ser un poco confusa, sobre todo si eres nuevo en este tema. Sin embargo, esta cuestión de la prueba de trabajo viene siendo el corazón de cómo es que Bitcoin funciona. Es por esto que si esta información no te queda lo suficientemente clara, existe un gran acervo en Internet, en YouTube y otras plataformas, libros incluso, que te pueden llevar a entender un poco más cómo es que este método tiene su efectividad. No me voy a adentrar tanto en este tema porque al final viene siendo algo técnico. Sin embargo, me gustaría nada más que comprendieras, digamos, en términos generales cómo es que funciona. El asunto aquí es que para que pueda ser legítimo el trabajo que se hace, es decir, que la cadena de bloques realmente sea íntegra, se requiere de otras partes, ¿sí? Es decir, se le conoce como mineros o esta palabra de minado, ¿no? Que viene siendo un sistema de recompensas que premia a los usuarios por ayudar a mantener la fiabilidad del libro de contabilidad. Todo esto lo logran mediante el concepto de prueba de trabajo. ¿Y qué es lo que hacen estos mineros? Bueno, comprueban las transacciones que se están registrando para asegurarse de que los usuarios no gastan bitcoins dos veces. O mejor dicho, sus máquinas, sus computadoras, ejecutan un software que lo hace por ellos. Todo esto se creó o de alguna manera se diseñó al momento que generaron precisamente este postulado de Bitcoin. Entonces, tenían ellos que asegurarse que las cosas pudieran funcionar y para romper con la centralización, o en otras palabras, buscar que fuese un sistema descentralizado, pues tenían que incluir personas, o más propiamente dicho, en este caso, nodos distribuidos a lo largo del mundo que pudieran validar esto y que no dependieran de uno solo de ellos. ¿Ok? Viene siendo la esencia clave para que el sistema sea realmente descentralizado. Entonces, en pocas palabras, básicamente miles de computadoras de la red de Bitcoin tienen que ejecutar un software para afirmar o rechazar las transacciones, que es lo que te digo. Toda la gente que quiere participar de esto registra este software y pone su máquina a trabajar, en pocas palabras.
Estas máquinas minan resolviendo problemas matemáticos muy complejos que también fueron, digamos, diseñados al momento de generar este postulado y empiezan haciendo, digamos, para que sea más simple, como esta analogía de encontrar oro, ¿no? Es decir, empiezan a excavar, empiezan a indagar, empiezan de alguna manera a tratar de extraer el oro digital al momento que encuentran la solución al problema. Esto no es tan diferente a cuando una persona o una empresa o una fábrica mina oro, que es lo que vamos a entender, digamos, más adelante. Sin embargo, es importante que te familiarices con el concepto de prueba de trabajo, ya que una vez que se ha resuelto un problema, se crea en ese momento un nuevo bloque en la cadena. Y la creación de un nuevo bloque desbloquea nuevos bitcoins. Y las personas o la persona o el nodo o bien quien haya resuelto el problema, pues se hace acreedor de dichos bitcoins. El protocolo de Bitcoin solo permite la creación de 21 millones de los mismos. Es por esto que no es o no genera inflación. En otras palabras, está limitado, es finito, lo que permite que se pueda revalorizar a lo largo del tiempo, mientras siga funcionando este esquema. Me doy a entender, esto puede ser muy difícil de comprender al principio, sobre todo si estamos muy condicionados por lo que conocemos actualmente, ¿no? Que es el sistema bancario y se acabó. Es una institución la cual la rigen personas y pues simplemente yo coloco mi dinero ahí y ya. Esto viene a romper estas reglas del juego. Sin embargo, te digo, existe mucha controversia. Hay quienes son muy leales a esto, hay quienes no creen absolutamente nada de esto. Cada quien tendrá que sacar su propio juicio. Sin embargo, lo que sí es verdad es que cada vez forma más parte de una realidad que nos está llegando y que muy posiblemente se convierta, por lo menos, en un segmento de mercado, en un estándar. No me adelanto más, te dejo que tú revises, analices y trates de generar tu propio criterio. No olvides la enseñanza del punto número 5. La prueba de trabajo mantiene la honestidad de los usuarios de Bitcoin. Toca el turno de hablar del punto 6, que ya nos coloca también en los detalles donde podemos analizar que no todo es miel sobre hojuelas cuando hablamos de Bitcoin. El punto 6 dice: los mineros de Bitcoin en solitario no pueden seguir el ritmo de sus competidores industriales. Hay algunos paralelismos sorprendentes entre el oro y la minería de Bitcoin. En ambos casos, por ejemplo, la mayor parte del trabajo en los primeros días fue realizado por individuos, al igual que los buscadores que acudieron a lugares como California y Australia durante la fiebre del oro del siglo XIX. Los primeros mineros de Bitcoin dependían de sus propios ilimitados recursos. En lugar de buscar oro en los arroyos, improvisaron equipos de minería, ordenadores preparados para resolver algoritmos, crear nuevos bloques en la cadena y ganar bitcoins. Pero eso ha cambiado. Al igual que el oro, que es extraído por grandes empresas que utilizan equipos industriales, la minería de Bitcoin es ahora llevada a cabo en gran medida por grupos globales con más potencia de cálculo de la que la mayoría de los individuos puede reunir. El mensaje clave: los mineros de Bitcoin en solitario no pueden seguir el ritmo de sus competidores industriales. La minería era una solución a un rompecabezas que las monedas digitales anteriores no habían podido resolver. Por muy bien diseñados que estuvieran muchos de estos precursores de Bitcoin, no podían motivar a suficientes personas para que adoptaran la moneda. La innovación de Satoshi Nakamoto fue el sistema de recompensa por la minería. De un plumazo creó tanto una comunidad de pioneros entusiastas como un sistema de arbitraje más justo y transparente que los sistemas de pago tradicionales proporcionados por los bancos. Esto se debe a que la minería no requiere permisos, cualquiera puede participar, y como ninguna persona o institución puede controlar la minería global, ninguna entidad puede controlar las transacciones en el sistema Bitcoin. Puede que no haya permisos, pero la minería no es fácil.
De hecho, el protocolo de Bitcoin hace que la verificación de los pagos sea cada vez más difícil. Cada nueva transacción plantea un problema matemático más complejo que la transacción anterior. El resultado es que cada vez se necesita más potencia de cálculo para verificar los pagos y generar nuevos bitcoins. Poco a poco los pioneros, personas que manejaban equipos de minería improvisados en sus habitaciones y sótanos, han sido desplazados por los grupos de minería. Estos grupos, bien financiados y altamente organizados, pueden desplegar más potencia informática que la mayoría de los individuos pueden permitirse. Por ejemplo, los ordenadores adaptados a la resolución de problemas de Bitcoin, estos utilizan circuitos integrados de aplicación específica o ASIC. Un solo ordenador de minería basado en ASIC o ASIC suele costar más de $10,000. Además, hay que tener en cuenta el coste de la electricidad necesaria para que funcione durante largos periodos de tiempo. Si a esto le añadimos las extraordinariamente bajas probabilidades de resolver el algoritmo para un nuevo bloque, es fácil ver por qué la minería es ahora una actividad fuera del alcance de los aficionados en solitario. Sin embargo, la minería no es la única forma de conseguir Bitcoin. Y vamos a reflexionar un poquito sobre este punto número 6, que nos coloca, digamos, en la antesala, antes de que esto fuese más popular. Al principio, si tú querías generar bitcoins, pues lo tenías que hacer desde tus propios medios. No había forma de comprarlos o de adquirirlos directamente, sino más bien empezabas a trabajar en este protocolo, ponías a tus recursos, a tu equipo, a su disposición y empezabas a resolver, digamos, los problemas para empezar a hacer esta validación de los bloques. Entonces, al principio, digamos que las personas podían hacerlo con sus propios recursos. Era mucho más sencillo generar un Bitcoin antes que lo que es hoy. Es por esto que se dice que los mineros de Bitcoin en solitario no pueden seguir el ritmo de sus competidores industriales. Lo que hizo que Bitcoin funcionara tan bien fue una innovación en la cuestión de darle solución a este tipo de rompecabezas, ¿sí? Y esta innovación, pues, fue el sistema de recompensa. En pocas palabras, la gente lo adoptó tan bien que en muy poco tiempo ya existía una comunidad de pioneros que estaban gustosos de trabajar de validadores, es decir, de estar validando esta información de tal manera que empezaron a minar sus propios bitcoins. Al principio podían generar una gran cantidad de los mismos. Cuando esto se empieza a detectar y se empieza a propagar y empiezan a validar que en función de la velocidad de procesamiento podían de alguna manera resolver más rápido los problemas, pues empezaron a invertir en mejores y mayores equipos, quienes tenían la posibilidad. Y esto es algo que se da en cualquier economía, ¿no? Es decir, existe un área de oportunidad, la gente que tiene más recursos, la gente que tiene, digamos, mayor facilidad y que comprende el negocio, pues trata de formar parte del mismo. Hasta ahí, bueno, no puedes tú decir que eso está mal porque al final forma parte de un sistema en el cual, al ser descentralizado, se permite. La diferencia con un sistema centralizado es que nada más unos pequeños grupos habilitados, muy posiblemente por el Estado, son quienes pueden hacer uso de esto. En este caso no se da esta situación, pero sí los que tienen, digamos, la mayor capacidad son los que pueden generar la mayor tajada del pastel. Menciona por aquí que no hay, digamos, permisos para que tú puedas participar. Cualquier persona puede hacerlo y ninguna entidad puede controlar las transacciones en el sistema Bitcoin. Lo que sí es cierto es que al ser una prueba de trabajo, es decir, entre más trabajo destines a esto, más puedes ganar, pues entonces quienes más trabajen o quienes más recursos dediquen al trabajo, más beneficiados serán. Cuando se diseña este protocolo Bitcoin, sucede algo muy interesante. Conforme pasa el tiempo, cada vez es más difícil generar este proceso de minado, por lo que requiere entonces mayor cantidad de equipos, o más bien una mayor capacidad. El resultado de todo esto es que cada vez se necesita más potencia de cálculo para verificar pagos y generar nuevos
Bitcoins. Es por esto que una persona al día de hoy, desde sus recursos individuales, desde su propia máquina y equipo, sería bastante difícil. Sin embargo, hoy en estos días salen bastantes noticias de que mineros en solitario están logrando desbloquear precisamente Bitcoins y ellos son quienes se los están quedando. Un poquito así como estos underdogs o estas personas que contra la adversidad están logrando las cosas. No sé si con esto te queda un poquito más claro este concepto de la minería, cómo es que funciona y también qué es lo que tienes que entender si es que quieres formar parte de esto de esta manera, es decir, ser un minero. Por ahora lo voy a dejar hasta ahí, sin embargo, ve tú analizando un poquito más este tipo de esquemas y revisa si es que te interesa qué es lo que tendrías que considerar. Por ahora nos di la enseñanza del punto número 6. Los mineros de Bitcoin en solitario no pueden seguir el ritmo de sus competidores industriales. Con esto ya estamos en mejor posibilidad de entender, ahora sí, en la posición en la que estamos, qué acciones podemos tomar. El punto 7 dice: ten en cuenta la seguridad y la accesibilidad antes de elegir tu monedero Bitcoin. Un Bitcoin es esencialmente una serie única de números digitales. Estos números se almacenan en una cuenta que a su vez está formada por una secuencia única que contiene una clave privada y una dirección Bitcoin correspondiente. Antes de usar Bitcoins necesitarás una de estas cuentas, que se llaman monederos. Hay un par de opciones y cada una tiene sus propias ventajas y desventajas. El mensaje clave: ten en cuenta la seguridad y la accesibilidad antes de elegir tu monedero Bitcoin. De la misma manera que guardas billetes en una cartera de cuero, guardarás secuencias de números en tu monedero Bitcoin. Sin embargo, a diferencia de un monedero normal, necesitarás una clave para acceder a su contenido. Se trata de la clave maestra privada, un número de 64 dígitos generado aleatoriamente que solo tú puedes localizar. A grandes rasgos, los monederos se presentan de dos formas: calientes y fríos. Las primeras, o los monederos calientes, están siempre conectados a Internet, es decir, siempre están activas, de ahí lo calientes. Los segundos son fríos, por el contrario, porque siempre están desconectados. Dos factores determinan los pros y los contras de cada tipo de monedero: la seguridad y la accesibilidad. Empecemos por los monederos calientes. Una opción es el monedero de escritorio, que se descarga en la máquina, la computadora, el ordenador. En él se almacenan las direcciones para adquirir y enviar Bitcoins en tu portátil o PC. La ventaja de esta configuración es que no se almacena nada en servidores de terceros, lo que reduce el riesgo de ser hackeado. La desventaja: si quieres acceder a tus criptoactivos, siempre tendrás que tener tu ordenador a mano. Esto nos lleva a los monederos móviles, aplicaciones que se descargan en el teléfono inteligente. Estas te dan mucha flexibilidad. Puedes recibir y gastar Bitcoins donde quiera que estés, no solo cuando tengas acceso a tu máquina, a tu computadora, pero también te exponen al riesgo de perder el acceso a tu criptodivisa. Si pierdes el teléfono, te lo roban o se estropea. ¿Qué pasa con los monederos fríos? Los monederos de hardware almacenan criptodivisas en dispositivos de hardware que parecen unidades USB tradicionales. Son muy seguras, pero su configuración requiere una buena cantidad de conocimientos técnicos. Una opción más sencilla es el monedero de papel. Como su nombre indica, se trata de almacenar las claves privadas en un trozo de papel. Los monederos de papel ofrecen el mayor nivel de seguridad de todos los monederos. Siempre que hayas generado tu clave maestra de forma segura y tengas un lugar seguro para almacenarla, simplemente no pueden ser hackeadas. Sin embargo, hay un inconveniente importante: la fragilidad del papel y la tinta, que pueden romperse, desvanecerse, perderse o ser destruidos por el agua o el fuego. Este punto ya es mucho más, digamos, al día a día cuando una persona quiere almacenar, precisamente en este caso particular,
sus bitcoins y nos da, digamos, algunas herramientas que nosotros podemos utilizar. Creo que nada más lo que es importante aquí es que comprendas que este término de monederos es algo que vas a estar escuchando constantemente y sobre todo es algo con lo que te tienes que familiarizar si es que tú quieres formar parte de este movimiento, es decir, tener tus propios bitcoins en este caso. Entonces, hay dos elementos importantes que tienes que saber: la seguridad y la accesibilidad. Recuerda, es como si tuvieras el dinero en tu cartera, en tu caja fuerte o en cualquier otro lugar que para ti sea seguro. Digamos que la diferencia es, en lugar de tenerlo en físico, lo tienes en digital. Es por esto que pues manifiestan números de serie únicos, claves privadas, otros elementos que te van a ayudar precisamente a protegerlos, porque si algo es riesgoso hoy en día es esta cuestión del medio digital, si es que nosotros no tomamos las precauciones como deben de ser. Es como si tú tuvieras tu dinero a la vista de todos en la calle. Obviamente eso no lo vas a hacer. Es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a trasladar este conocimiento del mundo físico al mundo digital. Y nos dice que hay dos tipos de monederos, los calientes y los fríos. Los monederos calientes, en pocas palabras, son aquellos que siempre están conectados a Internet. Es decir, siempre tendremos acceso a los mismos mientras tengamos una conexión a Internet. Estos monederos calientes pueden ser en tu propia computadora, que era como antes se tenían, y ahora ya es muy fácil también tenerlos en tus propios dispositivos móviles, ¿sí? Hay algunas carteras o monederos muy famosas alguna que te puedo sugerir viene siendo como Trust Wallet, la cual pues puedes descargarla en tu teléfono móvil y seguir los pasos que ahí te indican, de tal manera que ahí puedes almacenar. Incluso puedes hacer como un poco de intercambio, que es un tema que vamos a ver más adelante, pero en relación a tus propias criptodivisas, ¿no? En este caso, pues, enfocándonos en Bitcoin. Y luego tienes, ¿sí? Los monederos fríos. Nada más como paréntesis, para no confundirte demasiado. Es una app. Así como tienes apps de juegos y apps de lo que tú quieras, también tienes una app que funciona como monedero. Sigue las instrucciones y vas a poder almacenar ahí, en este caso, tus Bitcoins. Los monederos fríos, en este caso, la diferencia es que no están conectados a Internet y necesitas ciertos conocimientos técnicos para poder trasladar, digamos, de Internet tus monedas hacia estos monederos de tal manera que van a estar, digamos, ya no pueden ser hackeables en el mundo digital simplemente porque no hay forma de que puedas acceder a ellos mediante este tipo de conexión. La cosa aquí es que, pues obviamente también pueden destruirse, pueden dañarse, pueden sufrir daños al ser un instrumento físico, ¿no? Entonces es algo que cada quien tendrá que validar qué es lo que más les funciona. Y nos menciona aquí también los monederos en papel, que es prácticamente el monedero frío. La diferencia es que, pues, ni siquiera tendrías que preocuparte demasiado por los desperfectos que puede surgir en relación a una unidad tipo USB. Entonces, en pocas palabras, pues cada uno de nosotros tendría que decidir cuál puede ser el más conveniente. Los más sencillos, hoy por hoy, los más fáciles, los más de fácil distribución, pues pueden ser los monederos calientes que descargas en tu teléfono. Sin embargo, haz tu estudio, haz tu análisis, va a depender mucho de la cantidad de bitcoins que estés manejando, qué es lo que más te conviene, qué tipo de seguridad quieres tener, cuál es el estilo en el cual te manejas, entre otros elementos para definir cuál es el mejor para ti. Pero por ahora nada más ten el conocimiento de este punto en mente. Ten en cuenta dos elementos importantes, la seguridad y la accesibilidad antes de elegir tu monedero Bitcoin. Y con esto llegamos al último punto de este análisis que nos habla de los intercambios. El punto 8 dice, la forma más fácil de unirse al movimiento del Bitcoin es utilizar los intercambios. Ya hemos visto una forma de adquirir Bitcoins, la minería. Supongamos, sin embargo, que tú no eres uno de los pocos inversores con tiempo, dinero y ganas de minar Bitcoin. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? En una palabra, los intercambios, que pueden ser estos mercados de criptomonedas que conectan a compradores y vendedores. El mensaje clave, la forma más fácil de unirse al movimiento de Bitcoin es utilizar los intercambios. Los intercambios de Bitcoin son un poco como los cines locales. No hay dos países iguales y los gustos nacionales varían, pero los
últimos éxitos de taquilla suelen proyectarse en todas partes. Del mismo modo, cada país y región tiene sus propias bolsas o sus propios intercambios de criptomonedas. Los éxitos de taquilla, entre comillas, son los servicios básicos que ofrecen, que son principalmente formas de comprar y vender bitcoins. La razón por la que estos intercambios no son idénticos es que tienen que interactuar con los sistemas bancarios y las monedas locales. Una vez que has comprado tu billete, ¿sí?, puedes elegir cómo utilizarlo. Puedes comprar unos pocos bitcoins o muchos o ninguno, igual que puedes decidir sentarte de espaldas a la pantalla del cine. La clave está en la investigación. Investiga los intercambios locales y elige uno que se ajuste a tus necesidades. Un buen lugar para empezar es el sitio web coinmarketcap.com, que contiene una lista de más de 300 intercambios de todo el mundo. ¿Qué ocurre una vez que has encontrado el intercambio adecuado para ti? Bueno, es un poco como abrir una cuenta bancaria. Se te pedirá que demuestres tu identidad y que presentes copias de tu DNI o tu identificación o pasaporte junto con una foto tuya. Algunos intercambios realizan depósitos de prueba en tu cuenta bancaria para confirmar los datos que has presentado. Una vez superados estos pasos burocráticos, ya puedes comprar bitcoins. Puedes utilizar una tarjeta de débito o crédito o transferir moneda fiduciaria directamente desde tu cuenta bancaria. Esta última opción es menos costosa. Las tarjetas de crédito en particular tienen comisiones de transacción más elevadas, pero normalmente habrá que esperar un par de días antes de poder acceder a los bitcoins. Después, todo depende de ti. Y ahí lo tienes, los elementos básicos que te van a permitir invertir en Bitcoin y participar de este movimiento de las criptomonedas. Recuerda, sin embargo, que hay una regla de oro para invertir, sea cual sea el activo. Tómate tu tiempo y toma decisiones basadas en la investigación y en tu propio sentido común. Y aquí es donde el juego empieza realmente. Es decir, la mayoría de las personas que están operando dentro de este movimiento, pues lo hacen por medio de los intercambios. En pocas palabras, tú tienes dos maneras de hacerte de bitcoins. Puedes convertirte en un minero o puedes comprarlos. Para comprarlos, la forma más fácil es por medio de estos intercambios, que son plataformas digitales que se refieren a mercados de criptomonedas, donde conectan compradores y vendedores. Para este punto me voy a referir nada más a Bitcoin, pero obviamente estos intercambios tienen muchas otras criptomonedas, ¿ok? Pero para que sea más sencillo, vamos a enlazar nada más en la cuestión de Bitcoin. Y menciona que la forma más fácil en la cual nosotros podemos formar parte de este movimiento es por medio de estos intercambios. Ahora, ¿qué sucede con los intercambios? Existen varios de ellos. Sin embargo, los intercambios tienen que estar de alguna manera, si no la palabra sería regulados, sí están determinados o condicionados en función de los sistemas bancarios, de las monedas, de los estados donde están operando, ¿sí? Es por esto que unos te ofrecen ciertos servicios o ciertas criptomonedas, otros te ofrecen otras, y tú podrías tener más de un intercambio, es decir, podrías operar en más de uno si es que ese fuese el caso, en función de lo que a ti te interese. Un lugar de referencia para iniciar en todo esto, puedes irte al sitio web coinmarketcap.com y ahí puedes analizar las monedas que hay y qué intercambios ofrecen esa moneda que a ti te interesa. En el caso de Bitcoin, pues obviamente encontrarás muchísimos intercambios que la ofrecen. ¿Cuál es el punto medular de todo esto? Que hagas tu investigación. Tienes que analizar qué es lo que mejor puede funcionar para ti. Y créeme, estos intercambios te van a pedir documentos, te van a pedir algo que acredite que eres una persona real. Existe mucho fraude en todo este tipo de esquema. Es un esquema relativamente nuevo todavía. Está tomando cierta forma. Se está convirtiendo en un estándar. Hay muchas personas que han hecho cantidades estratosféricas de dinero en este tipo de trade que hacen en relación a los intercambios. Hay personas que son más cautelosas. Hay personas que han perdido mucho, ¿ok? Al final no deja de ser un negocio y esos intercambios pues se mueven en función de la psicología y también de las necesidades
de las personas. Recuerda la regla de oro para invertir. Sea cual sea el activo, tómate tu tiempo. Toma decisiones basadas en la investigación y en tu propio sentido común. No lo hagas por esta cuestión de me voy a quedar fuera, o no lo hagas simplemente porque te prometen riqueza, no lo hagas porque de pronto piensas que esto te hará millonario. Esto no tiene nada que ver, esto es más bien como un movimiento, una tendencia, algo que tú puedes decidir, ¿sabes qué? Esto es para mí o no es para ti, simplemente, ¿no? O sea, tú puedes resolver qué es lo que mejor puede funcionar. El punto aquí es que hagas tu trabajo. Y voy a insistir en esto, haz tu trabajo. No te dejes influenciar por todo el ruido que existe. Es muy fácil caer en la tentación de todo esto. Han existido muchísimos proyectos que de pronto pues te prometen, digamos, ganancias con este tipo de esquema. Ni siquiera tiene nada que ver con la criptomoneda en cuestión, sino más bien utilizan la criptomoneda como vehículo para ofrecerte otro tipo de cosas y entonces ensucian de alguna manera todo este esquema. Así que no olvides la regla de oro, tómate tu tiempo, toma decisiones basadas en la investigación, en tu propio sentido común, y si es esto para ti, entonces bienvenido al movimiento. No olvides la enseñanza del punto 8. La forma más fácil de unirse a la revolución del Bitcoin es utilizar los intercambios. Finalizamos el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El trueque es ineficiente. Si alguien no quiere exactamente lo que tienes, el intercambio no funcionará. El dinero resuelve este problema, pero históricamente ha introducido un nuevo problema: las autoridades centrales, como los estados y los bancos que devalúan las monedas. La promesa de Bitcoin es acabar con estas autoridades. En lugar de los gobiernos y los bancos centrales que destrozan la economía, pone a los usuarios de la moneda en control. Y al igual que el antiguo patrón oro, Bitcoin no puede ser devaluado por actores estatales. No olvides las enseñanzas de este análisis. El dinero es un buen sistema para el comercio, pero no es perfecto. Los gobiernos y los bancos suelen gestionar mal las economías. El abandono del patrón oro dio paso a una era de dinero fiduciario de libre flujo. Bitcoin verifica las transacciones sin una autoridad central. La prueba de trabajo mantiene la honestidad de los usuarios de Bitcoin. Los mineros de Bitcoin en solitario no pueden seguir el ritmo de sus competidores industriales. Ten en cuenta la seguridad y la accesibilidad antes de elegir tu monedero Bitcoin. La forma más fácil de unirse a la revolución del Bitcoin es utilizar los intercambios. Esto finaliza el análisis. El libro en cuestión fue The Bitcoin Promise. Lo podemos traducir al español como La promesa de Bitcoin. Este libro que nos enseña primero una pequeña introducción hacia este concepto económico y al final nos refleja un poco el futuro del dinero y cómo es que este puede funcionar para nosotros, de su autor Bobby C. Lee. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este tema? Si es algo que tú ya sabías, si es algo que lo estás considerando, digamos, dentro de tu portafolio en el corto plazo, si es algo que te llama la atención, si quieres saber más sobre el mismo, cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo, todo esto es importante porque te va a ayudar primero a cuestionarte y por otro lado a tomar mejores decisiones. También, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal
conocimiento experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto están análisis de libros, y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.